y de escuchar tu palabra. Gracias porque me permites predicarla. Úsame como tu instrumento para la edificación, para la alimentación de la grey que has puesto bajo mi responsabilidad. Y que esta palabra llegue al corazón de cada uno de los miembros de esta congregación como el pasto que tú has preparado para nuestra iglesia. Y que no salga de mi corazón ni de mi mente nada de mi propia sabiduría, sino que por medio de tu Santo Espíritu permíteme enseñar. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, ubiquémonos en Colosenses, capítulo 1, que es el libro que vengo predicando de manera expositiva, donde el último mensaje, ¿cuándo fue el último culto? En el Día de la Madre, en un horario especial. Y estuvimos viendo algunos detalles interesantes del capítulo 1 de Colosenses, donde estábamos viendo, recordando, y por favor hermano, no olvide de dónde venimos. Venimos de condenación, venimos de enemistad con Dios, venimos donde teníamos un precio, nuestra cabeza tenía un precio, teníamos un precio. Hay cosas que no tienen precio. Durante el tiempo del discipulado aprendemos de que hay cosas que el dinero no puede comprar. Pero nosotros teníamos un precio, y ese precio se llama muerte. De ahí venimos nosotros. Eso era lo que costábamos. ¿Cuánto usted daba por el hermanito fulano antes de que conociera a Cristo? Podía decir literalmente ni un real. Muerte. Así podemos decir de mí. Mi valor por ser pecador era la muerte. Ahora, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, tengo vida en abundancia, eterna. No la perderé jamás, y además he sido incluido en el libro de la vida y soy de la familia de Dios. Soy hijo de Dios. Me acuerdo que ayer tuve una capacitación para evangelismo de los niños y fui al baño y decía en el baño, había un letrerito, no sé, esos que generalmente se ponen en los baños, por ejemplo, tire la basura en su lugar, que baje la tapa y todo esto, y había uno de esos decía, por favor, hijo del rey, lávese las manos. ¿Eso con quién es? Con nosotros, que somos hijos del rey, la iglesia. Y esta que es una carta que está dirigida a la iglesia. Johan, ¿queda botellita de agua por ahí, maná? ¿Es el que de agua? Ahí hay una botellita de agua. ¿No? Gracias. Y nosotros que somos la iglesia, esta carta está dirigida perfectamente para que llevemos nuestra vida cristiana, para que tengamos una vida cristiana. Como lo dije, venimos de condenación y hemos sido redimidos gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo por medio del Evangelio, por medio de las buenas nuevas, las cuales ahora en diciembre, que es época navideña, tenemos que recordar que Jesús es la Navidad, y ese Evangelio no es para que se quede ahí, no es para que lo que hemos recibido muera en nosotros, sino para que sea predicado. Espero que haya prestado atención a la cápsula misionera. Nosotros estamos aquí para predicar, dice Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y hoy vamos a ver también algunos detalles acerca de Pablo. Ese evangelio que Pablo recibió
ese evangelio también Pablo predicó, y ese evangelio que fue predicado llegó a nosotros, el cual nosotros oímos, el cual recibimos, por el cual fuimos salvos. Ese mismo evangelio debemos seguirlo predicando a muchos lugares. Cuando estaba viendo el video, estaba pensando, el primer pensamiento que me vino del video es: hay muchos lugares que no han escuchado el mensaje de Jesucristo. Nuestro hermano Leonardo nos estaba hablando acerca de un acto que puede sonar durísimo delante de la sociedad, es donde en las selvas de Brasil se construye una carretera y no les importa si hay una tribu en el medio, van con todo, una tribu desconocida, una tribu que no conocía también la cultura civilizada, occidental, etc. Tal vez suene duro, pero gracias a la llegada de estos tractores, ya esta tribu ha conocido esta cultura y el evangelio puede llegar a esa tribu ahora a través de esas carreteras. El punto es que hay que procurar de que el evangelio llegue a todas las naciones. Si de verdad, y presta atención, si de verdad usted de los que levantó la mano cuando Nicolás dijo: ¿quién desea la venida de nuestro Señor Jesucristo? Si de verdad deseamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, ese evangelio tiene que ser predicado para que toda criatura, toda alma escuche el evangelio, y ahí va. ¿Nos vamos? Bien, entonces curemos el asunto, prediquemos el evangelio. Como lo saben, en enero vamos a tener nuestra reunión de obreros, nuestra reunión donde todos los que estamos aquí hemos sido llamados a participar. Y además vamos a estar trabajando en la escuela de obreros para su crecimiento, para su capacitación como obrero. Pues aquí en el capítulo 1, versículo 24, vamos a estar viendo las palabras de un obrero. Dice así, síganme en la lectura por favor. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Hermano, aquí Pablo, nuestro hermano en Cristo Pablo, nos está diciendo que él fue hecho ministro. Nos está enseñando de que hay un llamado a servir. Gracias a Dios que lo hizo. Gracias a Dios que lo hizo, porque no todo el que ha sido llamado a servir, la verdad es que ha vivido esa bendición de ejercitarse en el servicio. Porque todos los que estamos aquí hemos sido llamados a servir. La escuela llamada Escuela de Obreros, ¿qué dice la Biblia? Suena muy interesante por el sencillo hecho del nombre, pero he visto cuántos hermanos graduados de otros institutos bíblicos, escuelas de obreros, seminarios, etcétera, y están en la banca. Y bueno, pensándolo bien, el estar en la banca puede sonar, bueno, por lo menos hay una intención de que en un momento dado les den play, de que le digan: tú que estás en la banca, entra, y ya calentó y listo, va a entrar. Pero no, hay unos que ni siquiera se presentan al estadio, hay unos que no les interesa para nada vivir este privilegio de ser siervos de Dios. Estamos en una iglesia, congregados en una iglesia Misión Discipulado, donde empezamos de cero. Empezamos de cero, de una tierra literalmente descuidada. Literalmente, como dice Génesis 1, vamos a ver cómo que dice, aparte de que en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Eso es este lugar, hablando de físicamente hablando estaba desordenada. De aquí para atrás
monte sin un uso adecuado para bendición y provecho del cuerpo de Cristo. Y hoy día hay vida, dice Nicolás, cuando hay torneos de voleibol, esto se llena para bendición. Cuando hubo feria con pita, esto se llenó para bendición. El cardumen vino a nosotros pescadores de orilla. Aquí estaba el cardumen. Y tuvimos la bendición de poder ejercitarnos compartiendo el Evangelio. Y dentro de lo que es el principio bíblico del discipulado, tenemos una diferencia entre dos cosas: involucrarse en el ministerio, participar en el ministerio. Otra cosa es tener responsabilidades en el ministerio. Todos los que estamos aquí estamos siendo llamados a ser siervos del Señor. Pero ojo, como lo dije, es una iglesia nueva. Donde hay una iglesia nueva hay sacrificio, hay dedicación. Y esto necesita que haya personas con convicción, hermanos en Cristo, con amor a Dios, con convicción para servir al Señor. Porque una obra nueva no es sencilla. Una iglesia ya de años establecida, está todo montado y usted nada más se va en la corriente, se monta en la línea que ya lleva la iglesia. Si usted se pavea o no se pavea, no hay problema, porque pueden haber 200, 300, 5.000 hermanos ahí que le pueden apoyar. Pero en una iglesia, en una obra nueva, somos los que somos, estamos los que estamos para echar adelante la obra. ¿Cómo le tocó el ministerio a Pablo? ¿Una obra ya hecha o una obra que arrancar desde cero? Una obra que arrancar desde cero. Él fue el misionero, él fue el que salió a predicar el Evangelio, él fue el que salió a establecer iglesias, a establecer líderes, a establecer pastores, a establecer un cuerpo que le apoyara, un cuerpo que pudiera continuar con la obra del ministerio de Cristo, con la iglesia de ahí en adelante. Pero obviamente la agarró fría, aunque ya obviamente habían algunos hermanos que habían salido perseguidos de Jerusalén, que estaban ya compartiendo las buenas nuevas, pero a él le tocó abrir trocha. Eso nosotros tenemos que mentalizarnos. El abrir trocha es difícil. Yo me acuerdo cuando era Boy Scout y a mí era de lo que me tocaba abrir trocha, ir con el machete por delante. Porque para usar el machete había que tener cierto rango. Había que tener un rango para usar machete, un rango para usar puñal y un rango para usar hacha. Y creo que aquellos tiempos eran un poco más sanos que en estos tiempos, porque yo andaba con el machete en el cinto. Estamos aquí hablando de la ciudad, no estamos hablando del campo. Yo andaba con el machete en el cinto, andaba con un puñal en la cintura, y mi puñal yo les he compartido que era una bayoneta de estos puñales que se colocaban enfrente de las ametralladoras. No era un cuchillo para cortar carne, era un cuchillo diseñado y creado para matar gente. Bueno, este era el que yo cargaba aquí en la cintura, y también andaba con mi hacha. Y entonces cuando entrábamos al monte, íbamos abriendo la trocha, cortando, y venía el resto de la tropa detrás, ya caminando, aplastando la hierba ya cortada. Nosotros tenemos que mentalizarnos y ser como Pablo, hermanos en Cristo, que no llega al monte, al campo, a la montaña y dice, pero hermano, aquí no hay camino para meterse. No, ni me lo diga. Saque su machete y empiece a abrir la trocha. Ese es el ministerio de Chivo. Pero tenemos que tomar en cuenta algo. Hay unas cosas que considerar acerca del ministerio. Primero, un llamado. Muchas veces por emoción decimos, yo quiero ir, yo me apunto, pastor, etc. A mí me ha pasado. Y después en el camino me quedo corto y me doy cuenta que no lo quiero. Atrévase. Venga a la reunión de obreros. Capacítese en la escuela de obreros. Pero quiero que sepa que el servir en el ministerio es un llamado. Vamos a ver del mismo hombre que aquí nos está escribiendo en Colosenses, y no sé por qué este libro se me ha otro lado, que él está diciendo, ahora me gozo en qué. Esto es impensable por el ser humano. Ahora me gozo en lo que padezco. Ayer participamos, gracias a Dios, de la reunión de matrimonio,
de la cena de matrimonio, pero fue padecimiento para llegar. Algunos llegamos sangrando, algunos las pasamos. Jonathan, el hermano que nos compartió el mensaje, tenía alergias en los brazos, pero ahí estaba, con bronquitis. Bueno, que la verdad es que no estoy seguro si era bronquitis. Tenía que regresarse a buscar un diagnóstico apropiado, porque tenía un diagnóstico de bronquitis y tenía unas alergias en la piel, pero ahí estaba con nosotros para hacer de provecho y ser de bendición. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Hay padecimiento en el ministerio, hermano. Busquemos Hechos. Este mismo hermano que está aquí, Hechos 9. Vamos a Hechos 9. Vamos a hablar un poco acerca de Pablo. A ver, ¿cómo usted recibió a Cristo en su corazón? ¿Cómo se le acercaron para predicarle el Evangelio? Ustedes sentados en su casa, le tocaron la puerta, lo dejó pasar, ahí medio a regañadientes, escuchó, y al final el Espíritu Santo le dio convicción de pecado y usted recibió a Cristo y gloria a Dios. Hermano, desea ser discipulado. Si una vez a la semana, sí, como no, venga. Pero alguno habrá recibido a Cristo en situaciones tales como estar involucrado en una persecución masiva para arrasar con los cristianos en este planeta. No lo creo. No digan, ni amague de levantar la mano. Ese es Pablo. Si nosotros decimos que venimos de ser enemigos de Dios, ¿qué podemos decir que era Pablo? Que él sí estaba realmente en el frente ruso, pero del otro lado, atacando a los cristianos. Y cuando es sometido por una luz que le resplandecía, Cristo camino a Damasco, dice Hechos 9:4, dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Cómo nosotros podemos realmente estar en contra del Rey de Reyes y Señor de Señores? Todo el daño se lo va a hacer Saulo a sí mismo. Y de una vez hubo una convicción, de una vez hubo una conversión al Señor, a quien él estaba persiguiendo. Y cualquiera puede decir, no, pero él no estaba no, pastor, no interprete mal las cosas. Él no estaba persiguiendo a Cristo, él estaba persiguiendo era la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es su cabeza. Nosotros y el Señor somos uno solo. Él en nosotros y nosotros en Él. Y habita en nosotros. Y no es que tenemos la vida, tenemos a Cristo. Y Cristo es la vida y está en nuestro corazón. Y nosotros tenemos la vida porque Él está en nosotros. La vida no es un estatus nuestro. Y dice, él, Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, de salida le dijo, Señor, o sea, estoy sujeto a ti, a partir de este momento soy tu esclavo y tú eres mi amo, ¿qué quieres que yo haga? De una vez, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Zozobra. A una persona que está muy bien educada, a una persona que es líder de entre los judíos, y el Señor Jesucristo le dice, no está en tu control saber, soy yo el que te va a decir lo que tienes que hacer. Y no te lo voy a decir en este momento. Pero Señor, dame la agenda, dame el schedule. De 8 a 9, ¿qué hago? De 9 a 10. ¿Y a qué hora se almuerza? A las 12, a las 12:30. Aguanta callado. Te vas de aquí, te vas ciego, llega a Damasco, sigue las instrucciones como te las estoy diciendo. Y allá, cuando estés allá, cuando yo quiera, se te va a decir qué es lo que vas a hacer. No hay nada que decir. Hasta aquí. Muere a tu voluntad.
Y ahí tenemos uno de los primeros puntos. Muere a tu voluntad cuando te propones a servir al Señor, porque no es tu voluntad. Hay un llamado, el Señor Jesucristo lo llamó a él directamente. Romanos 1, estos son los clásicos versículos de salutaciones de los libros. Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo. A lo mejor algunos años atrás hubiera escrito Saulo, asesino de cristianos. Ahora no, ahora es Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Llamado, no se olvide de esto. ¿Ha usted sido llamado para ser siervo del Señor? ¿Ha sido usted llamado para participar en ese ministerio? ¿Ha sido usted llamado para trabajar específicamente en eso que usted quiere trabajar por el Señor? Bueno, que el Señor se lo confirme también en su corazón por medio de un llamado. Por medio de un llamado. 1 Corintios, libro más adelante. Pablo, capítulo 1, versículo 1. Llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es que yo fui llamado porque el hermano fulano fue el que me dijo. No, Señor. Es que yo fui llamado a este ministerio porque yo me gradué. Mira, aquí está mi certificado. Dice, líder, ministro de encendido de abanicos. No, Señor. El llamado es de Jesucristo por la voluntad de Dios. No, yo les digo que no soy muy creativo para dar anécdotas. Entonces, anécdotas e ilustraciones. Y a mí cuando yo era ujier, en la iglesia donde me congregaba antes, se me acerca un hermano como del doble de años de vivir en este planeta, y el doble de años de mí, ¿no? De mí de vivir en este planeta, y el doble de tiempo de congregarse en la misma iglesia, y se me acerca, hermano, ¿usted puede decirle por favor a los hermanos del ministerio encargado de encender los aires acondicionados? Ministerio encargado de encender los aires acondicionados. El control está ahí en la pared, usted puede ir y encenderlo. Se fue y se encendió. Hágalo usted. Usted ve una botella de plástico tirada en el piso, recójala. Usted ve un niño que está portándose mal, amonéstelo. Haga lo que tenga que hacer. Hermano, gente, que mire, fulanito no ha recibido a Cristo. Llame al ministerio Andrés. Ellos son los que predican el evangelio. Sí, denle su testimonio al estilo de la mujer samaritana y dele usted, haga. Pastor, hágalo, pastor. Usted sabe que en tal lugar del salón hay una gotera. Bueno, ahí está la escalera, llévese un chicle, póngalo. Está perfecto. Se puede resolver. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. El trabajar en el ministerio es un llamado. El servir en el ministerio es un llamado. Un llamado instituido por nuestro Señor Jesucristo. Efesios, clásico versículo acerca de la iglesia. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No es porque usted se presente con un título, graduación, maestría en teología, etcétera, que usted es, apóstol, profeta, o evangelista, o pastor, o usted es maestro, sino que fue instituido por el mero, el Señor Jesucristo. Y cuando el Señor lo instituye a usted, como lo dije anteriormente, es muy por encima de sus propios deseos. Ya le está diciendo, renuncia a todo lo que tú has querido hacer. Pero si le preguntamos a los muchachos, chicos, ¿a ti qué instrumento te gustaría tocar? Quiero que sepa que la encuesta actual indica que la mayoría quieren tocar batería. No todos van a poder venir a tocar la batería. Hay que ser realistas. No todos van a poder tocar la batería. Pero claro, como Eliber trajo su batería, es llamativo, ¿no? No todos van a poder tocar la batería, pero si tienes el deseo de tocar la batería, ven, aprende
lo que está en tu corazón. Y cuando el Señor te llame y te instituya, tú serás ministro. ¿En qué? ¿En batería? No, en lo que el Señor te instituya. Pero Señor, yo quería tocar batería, pero yo creo que tú toques guitarra. Ahí vamos. Un ejemplo clásico se llama Jonás. Vaya, busque Jonás en su Biblia, página 937, que tiene Biblia Thompson, flexible. Capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Jonás, este es lo que te voy a decir, esta es mi voluntad. Presta atención. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona, o sea, predica contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Una misión clara. Ve, pregona a Nínive, esto es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque se han portado mal y ya yo estoy hasta aquí del mal comportamiento de Nínive, y tú eres mi instrumento para llevar mi mensaje al mundo. Igual que nosotros los que estamos aquí somos ese instrumento para salvación al perdido y para edificación a la iglesia de Cristo. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás hizo exactamente lo que Dios le mandó a hacer. Error. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Dice, para allá es Nínive, me voy para el otro lado. Se levantó, ni siquiera lo dudó para hacer la voluntad de Dios. Y dice, me voy huyendo porque eso que Dios me mandó a hacer, no lo quiero hacer. Y descendió a Jope y halló una nave, una embarcación, que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró ella para irse con ellos a Tarsis, lejos, lejos de la presencia, de la voluntad, en desobediencia a Dios. Y todos sabemos lo que le pasó. Todos sabemos que un gran pez se lo tragó, se arrepintió, fue a Nínive, y aunque iba bravo, aunque no quería hacerlo, después de todo lo que ya le había pasado, no quería hacerlo, fue y predicó a Nínive. ¿Y qué pasó en Nínive? Hubo arrepentimiento, hubo salvación. No les llovió una bomba nuclear, no les llovió fuego del cielo. Se hizo al final lo que Dios quiso, por encima de los deseos de Jonás. Ese privilegio de predicar nosotros la palabra de Dios, el evangelio, ni a los ángeles se lo dieron. A nosotros, la iglesia, ha sido encomendado. No es un llamado, no es una institución para gloriarse. Vamos a Gálatas 6:14. Gálatas 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lejos esté de mí gloriarme. A veces podemos caer en ese error. Estamos en un ministerio y estoy completamente gloriado, auto envanecido, porque ahora yo soy del staff de la iglesia. Mira cómo he escalado. A mí es el que me toca instalar los micrófonos. Y todo el mundo me ve como el líder de la iglesia. Y si yo no instalo el micrófono, miren, ustedes ven cómo el pastor le falló el micrófono como está predicando. Eso es porque ese micrófono no instalé yo. Si lo he instalado yo, ese micrófono clarito. Nos glorificamos. Y dice Pablo, lejos esté de mí, gloria a mí. Lejos esté de alguno de nosotros de los que estamos aquí, gloria a mí. Porque usted no ha sido instituido por hombre. Y ese hombre también incluye a usted. Usted no ha sido instituido obrero, ni líder, ni maestro, ni apóstol, ni profeta, ni siquiera por su propia voluntad, ni siquiera por sus propios méritos, sino por la gracia de Dios. Una asignación del Señor Jesucristo directamente para usted. Y no te lo mereces, no te lo has ganado. Estás ahí porque Dios quiere. 1 Corintios 3. Empezamos en el versículo 1.
De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hermanos, una iglesia que había sido predicada ya hace mucho tiempo, y es parte natural del proceso de un cuerpo, de un miembro, de un hermano de una iglesia, el crecimiento espiritual. Ya una iglesia que podía, una de las primeras iglesias evangelizar, ya podía ser referente delante de los otros pueblos aledaños, de las otras naciones, de las otras iglesias más nuevas. Ya pudo haber sido una iglesia enviadora de misioneros, ya pudo haber sido una iglesia que estuviera discipulando laicos de otras iglesias para que las otras iglesias levantaran sus pastores, etcétera, etcétera. Dice Pablo, chumba, yo traje fue costillas agridulces, voy a tener que darle de papilla, vamos a tener que ver sopita, porque aquí ninguno puede digerir palabra de Dios. Porque en vez de crecer espiritualmente en la gracia, se han envanecido, y entre ustedes hay contienda. No, espérate, es que a mí me formó Apolos. Ese Apolos hablaba de nítido, ¿qué de nuevo? ¿Qué elocuencia? No, pero Apolos nunca conoció a Cristo. Pero yo conozco a alguien que conoció a Cristo. Hasta le cortó la oreja a un soldado. Y Cristo, bueno, la pegó. Pero soy de Cefas. Yo soy de Cefas. No, pero aquí el que verdaderamente fundó esta iglesia, el que nos mandaron a nosotros los gentiles, se fue Pablo. Yo soy de Pablo. No, pero ustedes son muy carnales, hermanos. Ustedes están perdidos. Es más, váyanse para Antioquía. Tomen su pasaje para Egipto. Porque yo soy de Cristo. Yo soy de allá arriba. Perdón, todos hemos sido llamados a ser colaboradores de Dios para el provecho del cuerpo, sin envanecimiento. No, es que el pastor me dio a mí esa función, es que el pastor me asignó a mí. A ti te chatea, a mí me chatea en privado, para que sepas. No, Señor, aquí todos estamos para servir, sin envanecimiento. Y peor que eso, no hay espacio para contiendas en el cuerpo de obreros, en el cuerpo de liderazgo de la iglesia. Y es un trabajo sacrificial. Vamos a volver a Pablo. Vamos aquí a... Estamos en 1 Corintios, vamos a quedar aquí en 1 Corintios, y después nos vamos a Hechos, y después volvemos allá donde estaba Pablo. Dice Pablo, 1 Corintios capítulo 4. Versículo 11. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Hermano, este es el ministerio. Usted quiere venir a un ministerio, es que en Chivo, pastor, no hay fuente de agua fría, déjese de cuenta cómo se le ocurre a usted. Y Pablo padecía hambre. No, ese menú del campamento de Judá de ayer. Pastor, ¿acaso todo el mundo come comida mexicana? Así no cuenta, sin nada que ver, ¿no? Hermano, ministerio, padecimiento. Ministerio, padecimiento. ¿Le suena? Esto es padecimiento, esto es persecución. Y no veamos persecución solamente de los de afuera, dentro de la iglesia. El hermano criticón que le está criticando a usted, que usted es el que está trabajando, usted es el que está perdiendo horas de sueño, usted es el que está perdiendo tiempo familiar, usted es el que hasta sale apurado de su trabajo para venir a servir al Señor, y está el hermanito que no aporta y quiere restar. Padecemos persecución, nos fatigamos. Bueno, aparte del tema del cansancio, a mí la palabra fatiga me llega mucho por el lado del hambre.
saltamos garrocha en el ministerio. Así es la vida del obrero. Y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos suficientes reservas energéticas como para no necesitar un plato de arroz con patú y gallina dura, tajada. Podemos saltarnos ese platito, ¿verdad? Un tecito caliente nos ayudaría también a hacer una buena digestión. Hermanos, eso es una de tantas cosas. Pero ¿cómo arrancó el asunto? Aquí dice Pablo, padecemos hasta ahora hambre, sed y todo lo demás. Pero ¿cómo arrancó el ministerio de Pablo? Vamos a ello. Ahora sí, vamos a ello. No quiero que se asuste. Ya no estoy seguro de venir al reunión obrero. No, es para que se prepare y venga. Para que se prepare y venga. Aún así va a haber sopa y arroz. Para que no nos pase como Elías. Para que usted no piense que usted es el único servidor de Jehová en todo el planeta. Para que esté comidito y descansado. Hechos 9:18. Cuando Pablo ya ha pasado algunos días en Damasco, que los hermanos en Cristo, sobre todo Ananías, va, le apoya, ora por él y recupera la vista, porque estuvo ciego en ese momento, dice, al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, se fue directamente a la clínica del doctor G para hacer su examen de los ojos. No, eso no pasó. Recupera la vista y dice, voy al charco, voy a bautizarme. Manifestación de que quiero empezar a obedecer al Señor. Al Señor que hace unos días atrás él mismo me dijo, ¿por qué me persigues? Quiero servir al Señor en obediencia, renuncio a mi voluntad. Identifico como la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y voy ahora a trabajar para él, voy a ser siervo del Señor. Me voy a bautizar. ¿Cuántos de nosotros nos bautizamos justo después de nuestra conversión? Levante la mano. El que se bautizó el día siguiente, el mismo día de que se convirtió a Cristo. Ok, pues no pongámosla tan dura. Vamos a dar una semana. ¿Cuántos se bautizaron una semana después que se convirtieron a Cristo? Exactamente una semana. Ahí dice la hermana Viga. Me bauticé 7 días calendario después que recibí a Cristo. Ni yo puedo decir lo mismo. Ni yo puedo decirlo. Si no fue hasta que recibí convicción por el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, de qué era lo que significaba el bautismo, para entonces bautizarlo. Y seguramente mi discipulador estuvo orando, doblando rodillas. Señor, por favor, te ruego por el alma rebelde de Héctor. Dios toca su corazón para que sea conforme a ti y aceptes bautizarse. Tanto te necesitas. No sé ni siquiera si he recibido a Cristo, pero tú sí sabes. Y ahí entonces fui bautizado después de aprender ese versículo que está ahí. Después de haber leído la gran comisión, recibí la convicción de que debía bautizar. Pero Pablo se bautiza de una vez. A ver, ¿cuántos empezaron a predicar el evangelio apenas se bautizaron? Dice Víctor, yo empecé a predicar de una vez el evangelio. Listo, ¿y qué pasó con Pablo? Fue bautizado, se bautizó y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. De una vez empezó su servicio al Señor, comenzó a predicar el evangelio, así como la mujer samaritana que tuvo un contacto personal con Cristo y de una vez comenzó a pregonar acerca de Jesús y muchos se convirtieron. Sin embargo, nada es color de rosa. Hay persecución, hay aflicción, hay sacrificio. Pablo diría, ¿para qué me metí en este lío? Dice, versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Al mismo que hace poco se convirtió al Señor, se bautizó, empezó a predicar. ¿Qué fue lo siguiente que vino? Premio, trofeo, ¿verdad?
medallas, el predicador del año. Oiga, qué bueno que usted ha traído bendición aquí a Damasco. No, a ese lo vamos a fulminar de la faz de la tierra. Decidieron que vamos a matarlo. Y así empieza el ministerio de Saulo. Capítulo, vamos a ver, perdón, 14. Capítulo 14. Sí, aquí está. El mismo Saulo que sale a predicar y va en viaje misionero, ya pasados mucho tiempo después, llega a un lugar que se llama Listra. Ese mismo Pablo que los judíos decidieron matarle y la iglesia lo ayudó a escapar. Ojo, la iglesia juega un papel muy importante en el soporte, ayuda, apoyo a todos los obreros. No se olvide, el obrero no le suelte la soga, el obrero trabaja con la iglesia y la iglesia apoya a los obreros. Entonces vinieron unos judíos, estoy en Hechos 14, 19, de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, apedrearon a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Qué tan apedreado estaba Pablo para que ellos pensaran que estaba muerto? Yo he visto hasta películas donde se supone que mataron al actor y usted lo ve y dice, se ve que se le movió el pecho, que respiró, o se ve que algo movió al actor, porque se supone que está muerto. Pero Pablo ni pudo hacerse el muerto. No, estaba como si estuviese muerto, apedreado, ensangrentado, hecho leña, y ni siquiera el pecho se le movía así. Que ahí no dijera, no, si está vivo, dele más piedra. No. Este que está aquí ya peló el bollo. Bueno, vamos a arrastrarlo, vamos a tirarlo allá afuera de la ciudad, porque ya se murió. Y ahí vuelve la iglesia con el apoyo, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Qué hizo Pablo? Se levantó y siguió. Hermano, ese es el ministerio. Eso es ser obrero. Levantarse y seguir adelante. Harto en piedras, harto en golpes, adolorido, golpeado, fatigado, con sed. ¿Y para qué fue a Derbe? Al hospital de Derbe, por supuesto. No, continuó predicando. Cualquiera pudiera decir, pastor, esto no es para mí. Me estoy dando cuenta que de verdad esto está duro. Vine a predicar, ellos podían ser salvos, tener vida eterna, pasar con Cristo la eternidad, y miren cómo me han tratado, me han dado piedras, pensaban que estaba muerto. Me voy, porque allá donde yo estaba mejor. Judío, fariseo, educado, una buena casita, una buena mansión, una buena hectárea. Mejor me retiro y ya lo tomo con calma en mi vida. No, se fue para Derbe a seguir anunciando el evangelio. Dice, y después de anunciar el evangelio, versículo 21, a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, dice, ni rayos que regreso a esa Listra, cebo, me van a pedrear. Si paso por ahí se dan cuenta que estoy vivo, ahora sí no me salvo. No, que digo, volvieron a Listra, al mismo lugar donde lo apedrearon a muerte, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo pensaría un escenario diferente, un escenario de que Pablo, qué bueno que estás bien, ven. Entonces la iglesia dándole ánimo a Pablo. Pablo, chuleta, de verdad, y la vez pasada yo pensé que había que hablar bollo, pero gracias a Dios que estás y estás bien. Hey, Pablo, la botaste, qué bueno, ¿viste? Toma tu cafecito con nosotros, toma tu día, tómalo con calma, no, ya aquí estamos convertidos y chuleta. No. Él, apedreado, le estaba dando ánimo a la iglesia de que permaneciesen fieles al evangelio que Pablo les había predicado. Eso es el obrero. El obrero puede estar atacado, puede estar golpeado,
pero ese obrero es el que está animando al resto de la congregación. Ese obrero es el que va reafirmando los ánimos de la iglesia. Ese obrero perseguido y requete maltratado es el que sigue adelante. Para terminar, hay mucho más que podemos aprender de estos pasajes. Y miren que nada más hemos visto 2 versículos, pero volvamos a Colosenses. Hermanos, el ministerio es un llamado. Usted es instituido ministro en la iglesia por la voluntad de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio. No es para gloriarse, no es para contender. Es un llamado que es muy por encima de mis deseos. Es sacrificial. Se necesita que cada uno de los obreros seamos tan fieles como Pablo, que dijo: voy porque voy, cuando tomó su decisión y le expresó su decisión al Señor Jesucristo. Le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Lo llevó a cabo hasta morir por el Evangelio, hasta ser enjuiciado y ya fallecer en el cuerpo. Sin embargo, nosotros mientras, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como lo dice el capítulo 1 de Colosenses, versículos 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis uno y único, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué vemos aquí? Oración y meditación en la palabra de Dios. Oración y meditación en la palabra de Dios. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando el fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Oración y meditación en la palabra de Dios. Hermano, Dios les siga bendiciendo. Espero que nos veamos en la reunión de obreros y que tengamos un excelente tiempo en la escuela de obreros también. Amado Padre, mi Dios, gracias por tu enseñanza que nos has dado en esta tarde. Pon en nosotros el querer y el hacer, convicción de que hemos sido llamados a servirte por encima de nuestra voluntad. Mi Dios, que la iglesia Visión Discipulado sea ejemplo de buen testimonio para con los de afuera y ejemplo para el resto de las iglesias, un referente de una iglesia sacrificada, entregando su vida a ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, pues el cántico se oye un son y canta el fe. Voy a invitarlo a ponerse en pie para que